Bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más poder estar en este tiempo con ustedes, que del tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, este tiempo que utilizamos todos los días para compartir el mensaje de la palabra, meditar en la palabra del Señor, como lo dice él allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como dice nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en el capítulo 5, versículo 38 del Evangelio de Yohanan, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche, como lo hacemos continuamente: es meditar, es escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas, la escritura completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde Bereshit hasta Gisgaluz, nos habla de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, nosotros debemos escudriñar las escrituras. ¿Por qué razón? Porque en ellas tenemos la vida eterna. Número uno, escudriñemos. Número dos, meditemos en la Debar de Hashem. Meditemos en la palabra de Dios. Busquemos en su contenido. Pidámosle al Señor sabiduría a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, que Él nos enseñe cuál es su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. Hemos venido meditando en estos últimos tiempos, desde el final del año 2018 hasta nuestros días, en el Evangelio de Lucas, y estamos en el capítulo 2, y de este evangelio hemos venido hablando en días pasados hasta el día de ayer. Hablamos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, desde que es anunciado hasta el día de su presentación de la purificación. Entonces hoy vamos a empezar a hablar otro tema, un tema nuevo. Lógicamente vamos a seguir tratando ese tema de Yahshua HaMashiach, pero ya no del nacimiento. Vamos a hablar hoy de la infancia de Yahshua. Vamos a empezar a ver lo que sucedió, lo que aconteció con él antes de que él comenzara su ministerio, y vamos a ir hablando qué nos enseña. Recuerda que cada palabra, la palabra que está escrita en esta preciosa Debar, en esta preciosa Torah, en esta preciosa Biblia, cada palabra que está escrita allí tiene un propósito divino. Y ese propósito divino de parte de Dios nuestro Elohim es que nosotros aprendamos a conocerlo a Él, conocer su voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros seamos prosperados, todo nos salga bien y tengamos vida eterna. Hoy, por lo tanto, vamos a hablar de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir mirando en el libro o el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Vamos a ir mirando poco a poco lo que la palabra, la Debar de Hashem, nos dice aquí en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas. Dice el versículo 41 del capítulo 2 de Lucas de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua de Pesach. Dice: Orin aliyah lerejel shana bishana. Ahora, la fiesta de la Pascua, en la Hag de la Pascua, ya de empezar, iban año tras año. Entonces vamos a ir mirando que la palabra es que Orin aliyah lerejel shana bishana,
¿Qué significa Orin, Aliyah, Regel, Shaná, Vishaná? Significa sus padres peregrinaban año tras año. Año tras año, a medida esto era una costumbre de ellos como adoradores de Dios, adoradores de Elohim, de Hashem. Ellos creían plenamente en la presencia del Señor. ¿Quiénes más podrían creer en la presencia del Señor sino aquellas personas que habían tenido un encuentro personal con Elohim? Antes de la venida de Hamashiach, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor terminó de hablarle al pueblo en el libro del profeta Malaquías. Cuando Malaquías trajo su profecía, a partir de ese momento viene un silencio total de parte de Dios nuestro Elohim. De tal manera que el pueblo de Israel solamente podía basarse en lo que decía la Torá, lo que decían los 5 primeros libros de la ley, de las instrucciones que dio Dios, Elohim nuestro, a Moshe, y los profetas, los Nebaín. Entonces ellos miraban esto y ahí se mantenían, y hasta el día de hoy siguen en ese mismo círculo, no voy a decir vicioso, pero sí en ese círculo de estar meditando en esos libros, pero llegar a un momento de no haber podido entender plenamente la devar de Hashem. Estamos buscando cábalas, estamos buscando lo que Dios dice a través de palabras escondidas, ocultas, a través de ciertas cosas que nosotros creemos. Entonces nos alejamos de la verdadera sustancia que tiene la palabra de Dios. Yo no voy a decirle quizás que no haya mensajes profundos en las palabras. Las hay, lógicamente que las hay, porque la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. De tal manera que aquí entonces podemos encontrar que iban sus padres todos los años. Estamos hablando que aquí hay un encuentro personal con Elohim. Había habido un silencio de 400 años y repentinamente aparece un enviado de Elohim, aparece a María, a Miriam, y le trae las noticias, las buenas noticias de salvación. Le dice que ella ha sido muy favorecida, que Dios la ha escogido, que Elohim la escogió a ella para poner en su vientre el embrión de Hashem, el embrión de Dios, poner al Dios hecho carne en su vientre, de tal manera que estamos hablando que lo que hace el Señor es poner el embrión, ese embrión que no tuvo relación con la carne, con la sangre, era el embrión de Dios, no tenía relación con la sangre humana, por así decirlo, o sea que no recibió ninguna información de parte de María y no recibió ninguna información de parte de José, información genética. ¿Por qué razón? Por cuanto José no la conoció hasta que hubo nacido su primogénito, y por cuanto María fue simplemente un instrumento en las manos de Dios. Por eso, cuando Hamashiach es engendrado en el vientre de María, el ángel le dice: y el santo ser que nacerá de ti será llamado Ben Elohim, hijo de Dios. Por eso ahora ellos tienen primeramente el primer encuentro con Dios directamente, encuentro personal con Elohim, es el de María. María recibe el mensaje de la palabra de Dios directamente de la presencia de Elohim, de tal manera que ella tuvo un encuentro personal, ella entregó su vida al Señor, ella le dijo al ángel: aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu voluntad.
de tal manera que ella prestó su cuerpo para que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, naciera como hombre sobre la faz de la tierra, sin importarle lo que hubiera podido pasar con ella. Ella sabía que si Dios la había escogido, que si Dios iba a poner su embrión en ella, que si Dios la había llamado para que fuera la que diera luz a su hijo, al hijo de Dios, el Dios mismo que le había hablado, que le había prometido, Dios mismo la guardaría. Creyó, así como Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego José, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, quiso tener en secreto a María, a Miriam su mujer, y no quería difamarla. ¿Por qué razón no quería difamar a su hija, a su mujer? Por la única y sencilla razón que él era temeroso de Dios. Él dijo, está bien, no sé qué pasó, pero Dios soberano, Dios que es poderoso, Dios se le manifestó a José, le habló a José, le dijo, José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. De tal manera que ellos tuvieron ese encuentro personal con Dios. Y por haber tenido ese encuentro personal con Dios, ellos sabían que año tras año ellos deberían ir desde la ciudad de Nazaret al norte de Israel, esforzarse, ser valientes, hacer un peregrinar, porque esto era un peregrinar, era un camino arduo, era un camino bastante pesado para cualquier persona. En el día de hoy aún lo es un camino que es bastante largo. Tú vas a tardar desde Jerusalén, desde Nazaret hasta Jerusalén aproximadamente 2 horas o más en carro, en un automóvil. O sea que el trayecto es largo. Estoy hablando de en carro y en autopista. Ellos iban ya era en un burro, en un camello, lo que fuera, y por el monte. Por lo tanto, ellos tenían que esforzarse para ir a celebrarle la fiesta al Señor. ¿Qué fiesta? La fiesta de Pesa. Esa fiesta que ya está cercana, la fiesta de Pesa. ¿Por qué la fiesta de Pesa? Porque Dios lo estableció como el principio de los meses, el mes de David. Allí el 14 de David ellos llegarían y allí celebrarían la fiesta de Pesas, se sacrificarían el cordero y recordarían que Dios nuestro Elohim les había librado de la esclavitud de Egipto. Este Egipto que representa al mundo y de este faraón que representa a Satanás. Por eso aquí dice, Orina Liyale de Gel, sus padres peregrinaban, ellos se esforzaban, ellos iban y se esforzaban por llegar a Jerusalén. Iban cantando, iban alabando al Señor, iban cantando salmos a Elohim, allí estos cánticos graduales que están allí en el libro de Tehilim, y ellos cantaban y alababan y glorificaban el nombre del Señor y se iban peregrinando, y en el camino se iban uniendo a ellos los peregrinos que iban a Jerusalén para celebrar el día que Dios les había rescatado de la esclavitud y de el yugo del enemigo. Por eso nosotros, al igual que José y que María, debemos ir a la presencia del Señor, debemos recordar la fiesta de Pesaj, allí donde el Señor nos habla de su sacrificio, ese cordero inmolado, el cordero de Elohim que nos quita nuestros pecados, que nos limpia y que nos hace nuevas criaturas. ¿Cada cuánto iban ellos? Año tras año. Nosotros vamos a ir ahora delante de la presencia del Señor, no año tras año, no mes tras mes, no semana tras semana. No podemos hacer esto. Tenemos que ir
día tras día a la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor, de Dios nuestro Elohim, y estar buscando de Él en todo momento. Ellos iban, ellos peregrinaron, ellos subieron a la presencia de Dios. Ellos llevaban el sacrificio, ellos llevaban aquel recuerdo de que el Señor les había limpiado de el pecado y de la muerte. Ahora el punto número 2 que quiero tocar contigo, allí en el versículo 42 dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. El Señor Jesús llega, ya estamos viendo esto, que sus padres, estamos hablando lógicamente de esos padres que le adoptaron aquí sobre la faz de la tierra. No eran sus padres verdaderos, no era José el verdadero padre de Jesús, no era María la verdadera madre de Yahshua. Él había nacido de esa mujer. Él no necesita tener, él no necesitaba, o sí lo hizo, pero él es Dios, él es Elohim, él es Emmanuel, Dios, Elohim con nosotros, el que ha existido desde el principio y existirá por siempre. De acuerdo a Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El niño nació, el hijo es eterno, quien vino a redimirnos a nosotros. Él vino como Goel. Ahora mira lo que está diciendo. Aquí dice: y cuando tuvo 12 años, o sea que desde que nació hasta los 12 años y aún más allá, siempre ellos, sus padres, los padres que lo tomaron, lo adoptaron aquí sobre la tierra, ellos le enseñaban a Elohim, a Elohim. Le estaban enseñando supuestamente a reverenciar el nombre de Elohim. Le estaban enseñando: tenemos que reverenciar el nombre del Señor, tenemos que cumplir las fiestas del Señor, debemos cumplir la Torá, debemos cumplir las misvot, debemos cumplir la palabra de Dios, la de Bar de Hachel, tenemos que cumplirla. Y Yahshua, él iba con sus padres adoptivos, él iba caminando, iba año tras año. Él sabía que iba, desde el mismo momento que nació, él sabía a qué había venido y a dónde iba y por qué iba. Iba a la presencia de Elohim, estaba en la presencia de Elohim, era el Elohim hecho carne, el Elohim hijo, e iba a la presencia del Padre, del Abacados. Y luego dice la palabra de Dios: a los 12 años, va a Jerusalén. No sé si va a ser la Bar Mitzvah. Iba a Jerusalén. Allí a los 12 años es cuando ya se le permite a los jóvenes tener la Torá, leerla, meditar en ella. Allí ya es cuando ellos empiezan a vivir su vida de adolescentes. Ya viene la adolescencia, ya viene el querer conocer más, el aprender más, el llenarse más, el escudriñar más, el buscar más. Siempre es el tiempo de que queremos saber más y creemos saber más. Ahora bien, Adonai, Yeshua HaMashiach, al revés, Melech Yeshua HaMashiach, él no creía saber más. Él lo sabía todo, él lo sabe todo, él lo conoce todo. De tal manera que el mismo Cefas, Pedro, le tiene que decir: Señor, tú lo sabes todo. Él lo sabe todo. Ahora, pero cumple los 12 años, viene a Jerusalén y aquí voy a hablar de acuerdo a la misbah. Aquí no me dice en este versículo que vinieron de acuerdo a la misbah, pero vienen de acuerdo a la misbah. ¿Cuál es la misbah? De acuerdo al mandamiento. Vienen de acuerdo a la misbah y luego que vienen conforme al mandamiento y la tradición, conforme de acuerdo a la misbah. Número 1, yo voy a la presencia del Señor no
no por una tradición. No puedo ir a la presencia del Señor por tradición. Yo voy a la presencia del Señor de acuerdo a la misma, de acuerdo a la palabra de Dios nuestro Elohim. Yo vengo de acuerdo a la palabra del Señor, vengo allí a la presencia del Señor. Y también, entonces, vengo aquí, dice, conforme a la, dice, y la minja de la Hag, conforme al mandamiento y tradición de la fiesta. Había una fiesta tradicional. ¿Cuál era la fiesta tradicional? Lo encontramos en el versículo anterior, es que el Señor había establecido 5 fiestas en las cuales el pueblo de Israel tenía que celebrar. El Señor le dice: ustedes me tienen que celebrar estas fiestas. Estas fiestas que mucha gente las conoce como las fiestas judías. Estas fiestas, mi amado hermano, no son judías. Estas fiestas no le pertenecen al pueblo de Israel. Estas fiestas son las fiestas de Elohim. Son las fiestas del Señor. El Señor las estableció. ¿A quién se las dio? Se las dio a todo aquel que cree. Por tanto, nosotros como creyentes en Adonai Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, celebramos junto con el pueblo de Israel las fiestas del Señor. Ahorita viene la fiesta de Pesa. Nosotros celebramos la fiesta de Pesa. ¿Por qué celebramos la fiesta de Pesa? Porque Pesa me habla de cómo el Señor murió por mí en la cruz del Calvario. Él es el cordero inmolado, el cordero puro sin mancha, ese cordero que no tenía defecto alguno, y ese cordero que se sacrificó en Pesa, que fue nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, fue sacrificado en Pesa, en la Pascua. Ese es el que nos recuerda que la iglesia tradicional, que el romanismo introdujo otras fiestas, que sacó las fiestas del Señor y las llamó las fiestas de los judíos, y el romanismo dijo: nosotros no vamos a celebrar las fiestas de los judíos, allá ellos. Si ellos no quieren celebrar las fiestas del Señor, que no las celebren. Pero un verdadero creyente en nuestro Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua HaMashiach, tiene que recordar las fiestas del Señor. Nosotros los creyentes en nuestro Señor Jesucristo no celebramos fiestas paganas, no celebramos Semana Santa, no celebramos Navidad, no celebramos ninguna de estas fiestas que enseña el romanismo. Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y tenemos conocimiento de la Debar de Hashem, de la palabra de Dios, celebramos las fiestas del Señor. Celebramos Pesach, celebramos Shavuot, celebramos Yom Teruah, celebramos Yom Kippur y celebramos la fiesta de Sukkot. Nosotros celebramos esas fiestas porque fueron establecidas por Elohim mismo, y el Señor dice: yo, Yahweh, no cambio. Y Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él no cambia, nosotros no podemos cambiar la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, a los 12 años, sube junto con sus padres adoptivos al Jerusalén conforme a la misma, conforme al mandamiento, y no solamente conforme al mandamiento, como dice allí la palabra del Señor, sino también conforme a la tradición, conforme al mandamiento y la tradición de la fiesta, de acuerdo a la misma y minhag de la Hag, conforme al mandamiento y la tradición de la fiesta. Ellos lo celebraban por mandamiento, y número 2, por tradición. Si la palabra del Señor no lo enseña, no es un mandamiento, lo que yo hago, lo que hace mi iglesia, mi congregación, donde yo voy, si la palabra del Señor no lo enseña, yo no tengo por qué celebrarlo. Puede ser tradición de cientos o de miles de años,
Pero si la palabra del Señor no lo enseña, no lo debo hacer. Si la palabra del Señor me lo enseña, es una misbah, es un mandamiento del Señor, es un mandamiento, entonces yo lo voy a celebrar, sea tradicionalmente que lo celebren o no lo celebren. Primero está el mandamiento y luego la tradición. Por eso aquí dice, de acuerdo a la misbah y minhag de la hag, conforme al mandamiento y a la tradición de la fiesta. Mi pregunta, yo voy a seguir, ya no voy a continuar más por el día de hoy, vamos a dejarlo allí. Es que cómo está nuestra vida delante del Señor. He tenido yo un encuentro personal con el Señor como lo tuvo José y María en los días del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos tenido ese encuentro personal. Le hemos entregado nuestra vida al Señor. Estamos esforzándonos y siendo valientes para ir a su presencia momento tras momento, día tras día. Estamos buscando la presencia del Señor de acuerdo al mandamiento, de acuerdo a la tradición de la palabra. ¿Cómo está mi vida delante del Señor? ¿Le he entregado mi vida o no? ¿O no he tenido un encuentro personal con Elohim? No he tenido un encuentro personal con Dios. Yo no sé si tú has tenido, ya le entregaste tu vida al Señor. Yo no sé si tú le dijiste al Señor que tú querías que Él entrara en tu corazón y que cambiara tu vida e hiciera de ti una nueva criatura. La palabra del Señor allí en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, Shaul, en el libro de Romanos, en el capítulo 10 de este libro, él dice lo siguiente. Dice, pues la escritura, capítulo 10, versículo 11, voy a leerlo el 9, dice que si confesares con tu boca que Yahshua, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi pregunta es, quizás tú digas en este momento, bueno, yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Creo de corazón que Jesús, que Yahshua es el Señor. Él es Adonai, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo lo creo en el corazón. Pero la pregunta es, ¿ya lo confesaste? ¿Ya le pediste al Señor que entrara en tu corazón? ¿Ya lo invitaste a tu vida? ¿Ya le dijiste, Señor, entra en mi corazón? Aquí dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida, si aún no le has dicho al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir, no has tenido un encuentro personal con Dios nuestro Elohim, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento en que tú le puedes decir al Señor, Señor, yo necesito que tú entres en mi vida, que cambies mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Yo quiero nacer de nuevo, quiero ser una nueva persona. Si lo quieres hacer, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo, le entregues tu vida al Señor y el Señor haga su voluntad en tu vida. Simplemente tienes que decirle estas palabras que yo te voy a proponer en este momento. Le puedes decir, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya.
En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y Él ha hecho de ti una nueva criatura. 3 cosas quiero recomendarte antes de terminar este programa es, número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus tristezas, tus alegrías, tus emociones, tus necesidades, tus peticiones. Todo llévaselo al Señor y ten la certeza que el Señor estará allí para escucharte y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento, empieza a leerla en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, nuestro Elohim, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de una iglesia donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y no sabes dónde, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Le damos gracias al Señor por este momento que nos permitió compartir de su palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, la de Bar de Hashem. Desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, el Señor te bendiga y muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Bendiciones para todos.